¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Nissan, Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, etc. Aunque genéricos, los pasos de reparación exactos pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo equipado con OBDI ha almacenado un código P063E, significa que el módulo de control del tren motriz PCM no ha detectado una señal de entrada del acelerador de configuración automática. Cuando el cilindro de encendido se coloca en la posición ON y se activan los diversos controladores integrados, incluido el PCM, se inician múltiples autocomprobaciones. El PCM depende de las señales de entrada de los sensores del motor para configurar automáticamente una estrategia de arranque del motor y realizar estas autocomprobaciones. La posición del acelerador se encuentra entre las señales de entrada clave requeridas por el PCM para la configuración automática. El sensor de posición del acelerador TPS debe proporcionar al PCM y otros controladores una señal de entrada del acelerador para fines de configuración automática. El RPS es un sensor de resistencia variable que se monta en el conjunto del cuerpo del acelerador. La punta del eje de la placa del acelerador se desliza dentro del TPS a medida que se mueve el eje de la placa del acelerador, ya sea a través del cable del acelerador o del sistema de accionamiento por cable. También mueve un potenciómetro dentro del TPS y provoca una variación en la resistencia del circuito. El resultado es un cambio en el voltaje del circuito de señal TPS al PCM. Si el PCM no detecta un circuito de entrada de la posición del acelerador, cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición ON y el PCM se energiza, se almacenará un código P063E y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. El sistema de configuración automática también se puede desactivar, resultando en serios problemas de conducción. Un cuerpo típico del acelerador. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Los códigos de configuración automática deben tomarse en serio, ya que la calidad de marcha en vacío del motor y la capacidad de conducción pueden estar en riesgo. Clasifique un código almacenado P063E como severo y diríjalo como tal. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P063E pueden incluir parada del motor en ralentí, especialmente al arrancar, arranque retrasado del motor, problemas de manejabilidad. Otros códigos relacionados con TPS. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir TPS defectuoso, circuito abierto o en cortocircuito entre el TPS y el PCM, corrosión en el conector TPS, error de programación PCM o PCM incorrecto. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P063E? Si hay otros códigos relacionados con TPS presentes, diagnostíquelos y repárelos antes de intentar diagnosticar el P063E. Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente confiable de información del vehículo para diagnosticar con precisión un código P063E. Consulte su fuente de información del vehículo para obtener los boletines de servicio técnico TSB aplicables. Si descubre uno que coincida con el vehículo, los síntomas y los códigos con los que está luchando, puede ayudarlo a llegar a un diagnóstico correcto. Siempre comienzo cualquier diagnóstico de código conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Me gustaría escribir esta información o imprimirla si es posible, en caso de que la necesite más tarde, después de que se borre los códigos. A continuación, borro los códigos y pruebo el vehículo hasta que ocurra uno de dos escenarios. A. El código no se restablece y el PCM entra en modo de preparación. B. El código se restablece. Si ocurre el escenario A, está tratando con un código intermitente y las condiciones que lo causaron pueden empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si ocurre el escenario B, continúe con los pasos enumerados a continuación. Paso 1. Realice una inspección visual de todos los cables y conectores relacionados. Verifique los fusibles y relés de la fuente de alimentación PCM. Realice reparaciones
reparaciones según sea necesario. Si no se encuentran problemas, continúe con el siguiente paso. Paso 2. Obtenga diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, diagramas de clavijas del conector y especificaciones. Procedimientos de prueba de componentes de la fuente de información de su vehículo. Una vez que tenga la información correcta, use el DVOM para probar el voltaje TPS tierra y circuitos de señal. Paso 3. Comience con una prueba simple de voltaje y señales de tierra en el conector TPS. Si no hay voltaje, use el DVOM para rastrear el circuito hasta el terminal apropiado del conector PCM. Si no hay voltaje en este pin, sospeche que el PCM está defectuoso. Si hay voltaje en el pin del conector del PCM, repare el circuito abierto entre el PCM y el TPS. Si no hay conexión a tierra, rastre el circuito hasta la ubicación de conexión a tierra central y realice las reparaciones según sea necesario. Si se descubren tierra y voltaje en el conector TPS, continúe con el siguiente paso. Etapa 4. Aunque se puede acceder a los datos TPS a través del flujo de datos del escáner, los datos en vivo del circuito de señal TPS se pueden recopilar utilizando el DVOM. Los datos en vivo son mucho más precisos que los datos observados en la pantalla de flujo de datos del escáner. También se puede usar un osciloscopio para probar el circuito de señal TPS, pero no es necesario. Conecte el cable de prueba positivo del DVOM al circuito de señal TPS con el conector TPS enchufado y la llave del motor apagada. Conecte el cable de prueba negativo del DVOM a la batería o la tierra del chasis. Observe el voltaje de la señal TPS mientras abre y cierra gradualmente el acelerador. Si se detectan fallas o picos de voltaje, sospeche que el TPS está defectuoso. El voltaje de la señal TPS normalmente oscila entre 5 voltios en inactivo y 4,5 voltios con el acelerador completamente abierto. Si el TPS y todos los circuitos del sistema funcionan, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. El P063E puede ser aplicable a sistemas de cuerpo de acelerador accionados por cable convencionales.